Hola, hola comunidad de filosofía y humor, ¿cómo han estado? Aquí Camilo Pina al habla y después de un tiempo bastante grande, adivinen quién está acá. Hola, no sé por qué moví la mano. Ah, sí, bueno, está la Cali acá haciéndole un saludo con la mano. El saludo a la bandera. Claro, que se lo transmitimos porque probablemente ustedes no pueden vernos, así que la está saludando con la mano. Y hace tiempo que no está con nosotros la Cali. La idea siempre era grabar un podcast, a veces solo, otro con la Cali, a veces solo con la Cali. Originalmente la idea era grabar un podcast a la semana los dos, pero... Sí, pero aunque no lo crean, es difícil grabar un podcast en cuanto tal. Hay que tener una disposición emocional diferente a la del día común para poder sentarse y hacer esto, en verdad. Y hay tantas cosas agradables que uno puede hacer durante el día como jugar Nintendo. Que no es que esto no sea agradable, pero... Pero requiere un estado emocional. Es como sentarse a estudiar. Sí, como cuando uno empieza a hacerlo, lo hace. Claro. Pero todo el proceso anterior es bastante lento. Bueno, una vez ya hechas las presentaciones respectivas, les recordamos que esto es Filosofía y Humor, cuyo objetivo es bajar la filosofía de las estrellas e introducir a las calles para que nos pertenezca a todos. Estamos muy felices de la cantidad de reproducciones que hemos tenido en el último tiempo, nos ha ido bastante bien, y obviamente en Instagram seguimos creciendo integralmente. Así que recuerden pasarse por ahí, darnos like, compartir y todas esas cosas, porque pronto les vamos a tener sorpresas muy interesantes. Y hoy día nos convoca, como ustedes habrán adivinado por el título del podcast, es una crítica filosófica sin spoiler, recalquemos eso, sin spoiler, a El Joker o Guasón o El Bromas. Si ustedes de España y decidieran poner esa... Estas bromas vienen más o menos de que los españoles en sus películas siempre le ponen como las traducciones que a ellos les tinque. Muchas veces no son literales. Por ejemplo, ¿cómo se llama Rápido y Furioso? No sé, yo nunca vi Rápido y Furioso. Pero la versión en española, ¿de verdad? Se llamaba A Todo Gas. A Todo Gas. Sí. A Todo Gas 3. Ya, eso es como para poner un ejemplo, pero como les dije, la crítica más o menos sin spoiler, vamos a intentar no hacer spoiler. Perdón, en los autos tampoco usan gas. Pero no, bueno. Gasolina. Ah. Ya, la crítica más o menos sin spoiler. Nosotros vivimos una sociedad que es como muy reacia a los spoilers. Cualquier cosa así como decir, uy, sale tal cosa, uno dice, spoiler, pero... Temor. Hay un temor, claro, eso. Obviamente, a mí en lo personal me gustan los spoilers, pero entiendo que a mucha gente no. Yo creo que hay un trauma con que le cuenten toda la película, y no, pero cuando uno hace una review de una película, y ustedes las podrán ver ahora en los diarios, probablemente en YouTube, la gente cuenta cosas de la película, la gente cree que contar cualquier cosa de la película es un spoiler, pero no, cuando uno habla de una película tiene que decir el conflicto y el contexto y cosas que pasan, y obviamente no contar lo más suculento de la película. No se preocupen, yo detendría a Camilo de decir cualquier barbaridad. Ya, entonces eso ya les dijimos, vamos sin spoiler. Fuimos ayer a la hora de almuerzo. Nos desembolsamos porque era una película con restricción. Con restricción significa que uno no puede aplicar descuentos. Y sí, tuvimos que pagar la entrada completa. No, y también fuimos al premium, así que... Sí, claro, no nos quejemos. Y además pagamos la más cara. Claro, la más cara y comiendo. Pero yo creo que vale toda la pena, me gusta mucho la experiencia de ir al cine. Y el día de hoy, eso sí, tenemos que decirle que es nuestro primer podcast auspiciado. Aunque ustedes no lo crean, hay personas que están auspiciando este podcast, pero la persona que nos está auspiciando en este momento no sabe que nos está auspiciando, porque estamos poniendo a prueba este sistema de sponsor. Y nuestro auspiciador el día de hoy es... Brie Cerveza, como el pueblo de Brie, el Señor de los Anillos. Claro. Que es B larga, R-E-E, cerveza con B larga, no mentira. No. Con B corta en Instagram. Que ya, entonces como Brie Cerveza, ustedes pueden buscarlo con Brie Cerveza con doble E, nuestro amigo de Brie Cerveza, que en verdad es nuestro amigo, es un exalumno de filosofía que hace una cerveza, y la gracia de esta cerveza, aparte de ser artesanal y bastante rica, es que en sus botellas tiene mensajes filosóficos. Por lo menos la que me tocó a mí probar esa vez tenía una frase de Edmund Husserl, si mal no recuerdo. Entonces, muchas gracias a ellos, espero que le den una vuelta por ahí, ojalá que la disfruten, la que la pueden beber. Y qué mejor que leer una frase filosófica para gatillar la reflexión mientras uno está semi borracho. No hay que estar semi borracho. Uno puede estar muy borracho. Bueno. O solamente una cerveza. Ahora que se acerca el verano insoportable, la cerveza es esencial. Acá en Sudamérica. Oigan, ya empezamos entonces con vamos a contar unas primeras experiencias de la película. Que son poquitas más o menos. ¿Qué te pareció a ti, Cali, la actuación de Joaquin Phoenix? Que es, creo que, lo que más ha dado que hablar la película en los festivales. 5 de 5. A mí me encantó su actuación. Me gustó mucho, mucho, mucho. Yo experiencias de El Guasón solamente tenía la de Heath Ledger, porque yo no había visto las anteriores de Batman
O sea, las de Christopher Nolan sí, pero en el fondo me refiero a las antiguas. Como la de Barton. Claro, y tampoco vi la de la Liga de la Justicia. Qué bueno. No tengo mucha comparación. Tú decís como Suicide Squad. Esa. Qué bien, que no la viste. ¿Se llama en español la Liga de la Justicia? No. No, se llama... Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida, eso. Perdón. Da lo mismo. Pero Suicide Squad da lo mismo porque no hay que verla. Bueno, pero a mí me gusta Jared Leto como actor en todo caso. No sé cómo lo habrá hecho como Guasón, pero... Es que yo creo que la película estaba mal dirigida y puede ser. Da un poco de lata ver sus caras. Pero volviendo a esta película, a mí me gustó mucho, insisto, yo no tenía muchas comparaciones del Guasón excepto la de Heath Ledger, que era muy buena también. De hecho, yo creo Son distintos, eso sí, hay que... Esa yo creo que es la mayor dificultad de la película, porque tenía un personaje tan potente como el Guasón de Heath Ledger, de Nolan, y la idea no... Yo creo que lo que pasa es que al final vamos a tener guasones, y uno va a referirse, oye, ¿recuerdas el Guasón de? Porque... Bueno, ya ha pasado. Claro. Mi papá siempre dice el Guasón de Jack Nicholson, el Guasón de tanto. Claro que para los que tienen más edad o los que ven las películas... Pero pasa lo mismo con Batman. Sí, pero yo totalmente de acuerdo. Pero son diferentes, pero hay como... El de Heath Ledger es un poco insuperable y yo creo que el que nos presenta acá Joaquin Phoenix es insuperable también a su modo e incomparable. Respecto un poco de la película, para ponerlo el contexto de la película, hay una gran crítica social que va de arriba a abajo, que es una crítica a las estructuras de la sociedad, es como una especie de término Foucaultiano, pero yo creo que la gran crítica de la película va enfocada a la gente normal. Porque vemos mucha violencia dentro de la película. Esto no es spoiler porque la película comienza con ¿cómo se dice? Un paro de los recogedores de basura, como si una huelga. Entonces la lleva una ciudad gótica de los 70 aproximadamente, llena de basura en las calles, probablemente con mucho olor, y eso es un simbolismo al final de que las personas de Ciudad Gótica, nosotros mismos, las personas de la sociedad, somos basura, literalmente. Vivimos en tiempos donde la sociedad, nosotros mismos nos hemos convertido en basura. Creo que representa eso. Claro, y también, la crítica no solamente... esta es una película, de cómo el Guasón se convierte en el Guasón. Por tanto, toda su relación con Batman queda un poco de lado. En el fondo es la historia del Guasón. Y eso tampoco es spoiler porque creo que todos lo hemos visto en los trailers, al que le interesa la película, por supuesto. Claro, es una especie de genealogía del Guasón. Claro, entonces tampoco, hay que acercarse o hay que ir a ver la película esperando mucha acción o toda esta ya parte de superhéroes, sino que la película nos cuenta la historia del villano de los cómics de Batman. Es una introspección mucho más psicológica de la película, por lo mismo. O sea, tiene sus partes como de acción, pero el eje de la película es profundamente introspectivo y psicológico. Entonces, si ustedes estaban esperando como la pirotecnia de muchas escenas del Batman de Nolan, no las va a encontrar en esta película. Y en ese sentido, la película tiene muchos contenidos filosóficos porque es la transformación de una persona. Claro, yo creo que el eje está en la psicología, que obviamente tiene mucha relación con la filosofía, y justamente por lo mismo lo que queremos hacer en este podcast, como nos vamos a poder hacer una review de decirles qué cosa es qué cosa, la idea es darles dos ejes con los que uno puede mirar la película desde la filosofía. Eso quiere decir que si usted no ha visto la película, vaya con estas dos ideas filosóficas e intente pasar las escenas y lo que está viendo por el celular. Y la primera idea filosófica es Rousseau y el estado de naturaleza. Nosotros ya sabemos, y lo hemos hablado en antiguos podcasts, y yo creo que uno de los temas más conocidos de filosofía, que Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. Y yo creo que la película está plagada un poco de ese mensaje. Claro, en el fondo, en la relación con el otro, y en este caso con los otros que tienen más riqueza, los otros que intentan pretender más de la política, etcétera. La que va haciendo malo al hombre, y en la película vemos esa pugna a lo largo de toda la película, pero en el principio, como decía Camilo, con esta huelga de los basureros, que eso es literalmente primera escena, y al final en otros desarrollos más, obviamente después llega un clímax, etc. Y en ese sentido, lo mismo de la sociedad se ve amplificado en el Guasón.
el Guasón de cierto modo parece una persona que quiere actuar bien, que quiere ser una persona íntegra en la sociedad. Esto también es obvio para cualquier persona. El Guasón tiene problemas psicológicos, y en el sentido todos tenemos problemas. Nadie acá es como una inocente paloma, claro, o es realmente la normalidad de esta persona. Y estos problemas se empiezan a acrecentar en la relación con los otros. Es decir, los otros personas que rodean al Guasón en la película, al Joker en la película, en vez de hacerle un bien, terminan siempre constriñéndolo, haciéndole mal. Claro, y en el fondo, el Guasón, yo identifiqué y lo comenté con Camilo, vive una experiencia se libera. Como que la película es un proceso de liberación para el Guasón. A medida que se va transformando más en Guasón, se siente más libre. Y ustedes van a poder notar eso en varias cosas pequeñas de la película que dan signos de que para el Guasón no era que él quizás era bueno, él intentaba ser bueno en la sociedad, pero que al final decide adiós y va a ser él mismo. Bueno, y este camino a la libertad también nos lleva al segundo tópico filosófico, que es el de Freud, que es el inocente y la pregunta por la libertad. Claro, que Freud, para muchos de ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de Freud, que podríamos decir que es un psicólogo, un psicoanalista, en un post de filosofía, y que siempre nos intentamos mantener el horizonte de la filosofía. Bueno, podemos hablar de todo porque es nuestro podcast, pero lo importante es que Freud es conocido como uno de los filósofos de la sospecha, y quiere decir que es un filósofo de la sospecha, y en eso se pone junto con Nietzsche, por ejemplo. Quiere decir que es un filósofo de la sospecha. Lo voy a explicar así. Lo que nos ha dicho bastante la historia del cristianismo, en especial el ámbito de la ética, es que nosotros somos libres de actuar, porque al final, si de nosotros depende la salvación de nuestra alma, tendremos que tener un importante grado de libertad. Por eso también las religiones están de acuerdo, las religiones cristianas occidentales están de acuerdo con la libertad humana, en el sentido libre albedrío, y al mismo tiempo un fuerte énfasis en la voluntad, que es decir, que nosotros podemos sobreponernos literalmente a través de nuestra voluntad a muchos de nuestros deseos, pasiones, etc. Y al final depende de nosotros mismos nuestra salvación. ¿Qué es lo que pasa con Freud? Freud instaura dentro de la reflexión antropológica la estructura del inconsciente, y en el inconsciente es donde están nuestros miedos, nuestras enfermedades mentales y un montón de trabas, y que nos hacen preguntarnos qué tan libres somos al final de cuentas. Eso es lo que introduce Freud. Entonces, ante, por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad, uno puede preguntarse desde Freud, ¿qué tan libre es para tomar una decisión? ¿Qué tan libres somos nosotros para hacernos responsables de nuestros actos? Por ejemplo, cualquiera de nosotros que puede estar escuchando esto puede tener un trauma de la infancia. Entonces, esa persona que tiene un trauma de la infancia, ante ciertos eventos, no puede actuar, no puede realizarse de la misma manera que cualquier otra persona. A lo que voy con esto es que la pregunta que nos establece Freud, ¿qué tan libres somos nosotros de nuestras acciones para elegir deliberativamente y a través de nuestra voluntad lo que realmente queremos hacer? Claro, y eso no pasa simplemente por una persona que tiene un trauma o algún tipo de enfermedad, sino que también pasa, por ejemplo, con ejemplos pequeños. Por ejemplo, a mí me gusta el ketchup y está mal visto comer ketchup en la sociedad. Un ejemplo muy estúpido, pero yo creo que se puede aplicar a cosas más cotidianas, cosas de la gente normal, gente que constriñe su propio actuar para calzar con los demás o lo que está bien visto. Eso le pasa más o menos al Guasón, al Joker, a lo largo de toda la película, que él, para estar inserto en la sociedad, debe constreñirse a sí mismo, y esa es la teoría, claro, freudiana del yo, el super yo, el ego. Y también, de cierto modo, el Joker no es libre porque él está lleno de un montón de enfermedades que han sido transmitidas a través de su familia, a través de su primera infancia, a través también de la relación con los demás en todo su proceso de crecimiento, y una persona que tiene profundos problemas. Y yo creo que hay una crítica súper importante que hace la película, es decir, ¿qué hacemos nosotros con la gente que tiene problemas? ¿Qué hacemos con nosotros con la gente que tiene enfermedades? Y lo que nos dice un poco el director es que nosotros constantemente tratamos a la gente con enfermedades, especialmente enfermedades mentales, como un otro, es decir, en el sentido más radical de que no los hacemos parte de nuestro mundo, no burlamos de ellos. Claro, como si... Y muchas veces tratamos de hacer que el problema, como si el problema no fuera problema. Esto es ignorando o suavizando lo que tienen.
un poco escondiendo la basura o la ropa bajo la cama. Claro, y el Joker nos muestra justamente que cuando actuamos de esta manera con las personas que tienen este tipo de enfermedades, con los, por así decirlo, los otros de la sociedad, porque no es solamente la gente que tiene enfermedades mentales, sino la gente que tiene discapacidades, problemas, diferencias. O sea, la crítica del Joker se puede aplicar al extranjero, se puede aplicar a las personas que no forman parte de nuestro círculo cercano. Al final, nosotros somos un poco responsables, y eso quiero hacer un poco responsables en las consecuencias que puede tener esto. O sea, no quiero como hacer el caso como simplista, pero todos teníamos en el colegio un compañero del que hacíamos bullying y nos burlábamos de cierto modo, todos fuimos niños, y uno no sabe qué tan culpables somos nosotros de los problemas que él tenga en la actualidad. Esa persona que le cuesta, no sé, para hacer amigos, porque nosotros nos burlamos en algún momento de ellos, nosotros también somos culpables. O sea, no digo que esa persona sea una blanca paloma, también tienen que tener sus problemas, pero también nosotros somos un poco la efervescencia de ese problema. Claro, y también la película plantea eso. Hay mucha gente que tiene estos problemas congénitamente, pero hay muchos que son problemas causados por abusos, problemas en el desarrollo, cosas así, que en el fondo la culpable es la sociedad, porque la sociedad no supo contener eso, el Estado de alguna manera tampoco supo cómo hacerse cargo. Ahí yo creo que hay una tensión interesante, es que la tensión que yo creo que se establece ahí es que nos hace preguntarnos realmente qué rol tiene, por ejemplo, las autoridades con las personas que tienen problemas. ¿Qué rol tenemos nosotros con la gente que tiene problemas? Porque, como les dije, ellos no son libres de su actuar en un sentido radical como lo parece una persona, digamos, normal. ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros con ellos? Porque si los dejamos sueltos, o sea, si los dejamos sin ayuda, si los dejamos sin tratamiento, si los dejamos sin nuestro cuidado, vamos a tener Joker dando vueltas por ahí, vamos a tener personas que tienen, y en ese sentido hay una relación ahí con Nietzsche, que lo que pasa con la película en sí es un trastorno de los valores, es decir, lo que nos dice Nietzsche, o sea, cuando uno ve la moral, por ejemplo, en Kant o Aristóteles, ambos están diciendo que las mismas cosas que nosotros vemos como buenas son buenas. La diferencia es el método en que se acerca Kant a eso y el método en que Aristóteles se acerca a eso. Cuando uno lee a Nietzsche se da cuenta que Nietzsche no te quiere decir, no, lo que usted piensa que es bueno en realidad es malo, y lo que usted piensa que es malo en realidad es bueno. Y Nietzsche le echa la culpa a esto al cristianismo, y dice el cristianismo implicó que la humildad, por ejemplo, fuera una virtud. Pero Nietzsche dice, nunca en la historia de la humanidad los grandes conquistadores han sido humildes. Al contrario, han sido dadivosos, déspotas, etc. Lo que hace un poco el Joker en ese sentido es bastante nietzscheano, porque intenta convencernos la película, no un convencimiento de que uno salga con esto en el cine, pero sí nos enfrenta a unos grupos de valores que el mismo Joker dice, esto es relativo. En verdad esto es lo bueno, yo estoy viendo esto bueno, como por así decirlo, que Joker juega un poco que el humor es subjetivo y dice, bueno, entonces lo bueno y lo malo también es subjetivo, y aquí yo vengo a dejar la embarrada. Bueno, en la película hay ideas de que se puede malinterpretar como una apología a la violencia. Eso ha sido criticado y lo vi más o menos en algunos diarios, y había gente que estuvo relacionada con la matanza que hubo en un cine respecto al otro Batman. Y yo creo que la película igual es súper violenta, y si uno la ve... Es que yo creo que... Es que es como todo en realidad, ¿sí? ¿Para qué vamos a andar con cuentos? Si uno puede interpretar todo, o todo puede ser, no excusa, pero todo puede ser un gatillante para ser violento. Es que yo creo que el tema es que hay una crítica social súper fuerte en la película, y yo creo que hay mucha gente que no la va a ver como crítica social y la va a ver como una apología, es decir, una defensa a la violencia. Y yo creo que hay que entender que desde un principio la postura del director y probablemente todos los que están detrás de esto es ser súper crítico con lo que hace el Guasón. Él no es un héroe y por eso quiere mostrar como un héroe. Se muestra una justificación de lo que hace, pero en ningún sentido yo creo que se está avalando lo que hace el Guasón. Uh-huh. Y bueno, también en el fondo la locura del Joker o la locura de la sociedad se ve un poco reflejada en la misma locura del Joker, no del Guasón. Claro, yo siempre he pensado que en el cine siempre refleja mucho lo que se vive en la época. Por poner un ejemplo, la gran crisis económica del 98 se coincide con Godzilla. Godzilla es un monstruo que viene desde Oriente. O por ejemplo,
los movimientos de Wall Street o lo indignado allá en España se condicen mucho con las películas de zombies como Guerra Mundial Z, o en el último tiempo muchas personas habrán visto que con todo este tema de las acusaciones de pedofilia a la iglesia, etcétera, han aparecido un montón de películas de terror que se relacionan con las monjas, con curas, sacerdotes, etcétera. Entonces, si seguimos esa línea interpretativa de que el cine nos muestra muchas veces los miedos que en estos momentos imperan en la sociedad, yo creo que el Joker nos muestra el miedo a la locura, en especial en las redes sociales, en la sociedad cotidiana, que todo este tema de que... Sí, yo estaba pensando, como que se me vino durante la película muchas veces los tiroteos en las escuelas, por ejemplo. Que claro, uno no justifica para nada a los asesinos, gracias. Pero de alguna manera uno dice, tiene que haber ahí un problema. ¿Cuál es el ambiente emocional, social, etcétera, que se vive en los diferentes colegios? Porque uno dice, esas personas tienen que haber pasado por algo. Nadie se hace a sí mismo. Claro, que es como volvemos al punto rusoniano. O sea, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Si usted le cree a Rousseau y él tiene razón, el Joker no era tan diferente como ninguno de nosotros, y al final es su contexto, es su familia, es la relación con los otros lo que lo marca tomar las decisiones que tiene en la película. Y claro, haciendo una síntesis ahí, si las películas realmente son un espejo de la sociedad, si nosotros le damos mucho énfasis a lo que el Joker, si la va a romper, como es probablemente que la rompa, es porque en estos momentos nosotros le tenemos miedo a la locura de los individuos, en especial los individuos que se conectan con la sociedad. Ya para cerrar más o menos el podcast, les vamos a poner... yo te pregunto a ti, Cali, así como la pregunta nerviosa y complicada: ¿cuál es el mejor Joker después de esto? A mí me gustan los dos, pero siento que en la de Heath Ledger se responden algunas preguntas que quedan en esta, y al mismo tiempo uno ve ya ahí al Guasón en todo su poderío, en su relación con Batman, y acá uno ve no sé, por ejemplo, son 2 horas de película y uno ve las 2 horas al Guasón. No sé, no sé cuál es el mejor Guasón. Los dos están muy muy buenos. Joaquín Phoenix es más melancólico, más dramático, por decirlo, o sea, como... Sí, más melancólico y dramático, y el de Heath Ledger es más activo y es más teatrero, como teatral. Yo creo que algo importante respecto a ese punto es que si le dan realmente un Oscar a Joaquin Phoenix, se lo merece totalmente, porque es muy difícil sostener una película donde literalmente el 95% del tiempo está la cámara sobre Joaquin Phoenix. No es como una película en que tú dices, ya, actuó 5 minutos tal persona, 10 minutos tal persona, no sé, y él gana por esa actuación, específicamente por esa escena, un Oscar, ¿no? Acá es una persona que realmente tiene 2 horas la cámara sobre él, y son 2 horas impecables. De hecho, yo creo que quizá la dirección no es tan buena, no estoy diciendo que es mala, no es tan buena, pero la actuación de Joaquin Phoenix es excelente. Para ser sintética mi opinión respecto al mismo tema, yo no sé si el de Heath Ledger es mejor. El de Heath Ledger es más inteligente, por así decirlo, el Joker, pero sabemos menos de su pasado. Pero eso es más vibrante. Sí, pero eso también está bien, porque parte interesante, me han dicho algunas personas, del Joker es desconocer su pasado, y es mostrar que en un sentido nietzscheano el Joker de Nolan no necesita una justificación para ser lo que es. Es decir, cuando uno ve el Joker de Nolan, hay muchas escenas cuando él dice ¿por qué tienes esas cicatrices? Y siempre da una respuesta diferente, lo que simboliza en verdad de que no hay una respuesta verdadera, todo es relativo, nada importa, y el pasado del Joker importa nada en el de Nolan, porque justamente quiere imponer ese nihilismo nietzscheano. Pero en cambio en esta película nosotros tenemos otra perspectiva en que se justifica de una manera psicológica los males, es decir, nadie es malo simplemente porque sí, sino que hay justificaciones sociales, familiares, etcétera, de por qué uno se vuelve loco. Creo que esa es la jugada de esta película. Y en ese horizonte son 2 Joker profundamente diferentes, cada uno valorable por sí mismo. Bueno, entonces, Cali, ¿cuántas estrellas le das a esta película? Yo le doy 4 estrellitas. ¿4 de cuántas? De 5. 4 de 5. Ah, ya, o sea, pudo haber sido, o eres muy crítica. Joaquín Phoenix se manda un papelón. O sea, papelón en el base, papelazo. Un muy excelente actuación.
Pero la película de alguna manera igual, o sea, como se me hizo larga y no era tan larga. En el fondo uno sentía que podía haber terminado. Hay cosas en la película que a mí como que me dejaban igual como, ya. O sea, no es culpa de Joaquín Phoenix para nada. Eso es culpa del guión, del director. Que bueno, si para nadie más es problema, entonces no hay problema en el fondo. Pero a mí hay ciertas cosas que no me convencieron tanto, que creo que estuvieron un poco forzadas, pero me gustó mucho la película, mucho. Sí, también que encontré que la parte más débil, siento que una película bastante fuerte, está totalmente bien, es un poco el guión y la dirección. Creo que cosas se explican más adelante, y también debo rescatar que es una película de público masivo, entonces se permite dar un poco más de flexibilidad. Creo que en algunas pequeñas escenas yo creo que la película cae en esa simplicidad y en que saber que para un público masivo, es decir, que lo vamos a ver un montón de niños este Halloween pintados como el Guasón y vestidos de morado con pelo verde. Yo le voy a dar 4,5 estrellitas como para diferenciarlo de ti. De 5 obviamente, la encontré una película muy buena, es un infaltable, yo les recomiendo que todos la vayan a ver, es una gran apuesta, yo creo que nadie va a salir desconforme del cine después de haberla ido a ver. Entonces, nos estamos despidiendo, muchas gracias por escuchar nuestro podcast sin spoiler, recordemos de el Joker. Yo ya no sé si hace la pena, o sea, si vale la pena recordar que sin spoilers, si ya para llegar acá tienen que haber escuchado. Pero no importa que si alguien empiece a escuchar hacia el final para ver si dijimos algún spoiler. Ya, bueno, eso fue el podcast de El Bromas. Sigan dándonos like en nuestras redes sociales. Recuerden que Filosofía y Humor, su objetivo es bajar la filosofía a las estrellas e introducir en las calles. Y pronto les tenemos nuevas sorpresas. Que estén bien. ¡Suerte!